Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Invitados de nuevo a vivir el gozo inmenso del triunfo de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte, comenzamos esta celebración reconociendo que lo que nos impide vivir e instalarnos en la alegría de Jesús es precisamente nuestro pecado. Por eso nos arrepentimos una vez más y pedimos perdón. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar en la vida lo que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel
que ha sido el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos que por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos,
remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Estuvimos 40 días de la Cuaresma preparándonos para celebrar las fiestas pascuales y ahora necesitamos todavía más días para tratar de impregnarnos de lo que es la Pascua, la resurrección, fundamentalmente la resurrección de Jesús. Necesitamos más tiempo todavía porque es lo que más trabajo nos cuesta. Dentro de lo que cabe, puesto que el dolor nos afecta siempre, nos mueve a compasión, no nos es demasiado difícil acompañar a Jesús calumniado, a Jesús flagelado, a Jesús coronado de espinas, Jesús recorriendo el camino de la cruz hasta el Calvario, Jesús muriendo en la cruz y los dolores de su Madre Santísima, compadeciendo con él también. No nos es demasiado difícil eso, conmovernos por el sufrimiento y la pasión de Jesús. Pero parece ser que nos cuesta muchísimo más alegrarnos con la victoria de Jesús y yo creo que todavía más nos cuesta darnos cuenta de que la victoria de Cristo es garantía y base de nuestra propia victoria y nuestro propio triunfo sobre la muerte. Y por eso seguimos, casi termina la Semana Santa y de alguna manera yo creo que para la mayoría de la gente, ya ha terminado todo, ya volvemos a lo de siempre, a los negocios, a las compras, a no sé qué, nos hemos olvidado ya, pero sí es el momento precisamente más importante, porque si bien no cabe duda, el Calvario y la cruz fue un momento importante de la redención fundamental, pero no era la meta no es la muerte, es la resurrección. Como tampoco lo es en nuestra vida, no es el final del camino, como dice una canción, es una puerta a través de la cual entramos en la eternidad de Dios. Por lo tanto, la meta de nuestra vida es resucitar con Cristo resucitado. Por eso es importante que en estos días, en esta semana en concreto, que estamos celebrando la octava de la Pascua, veamos la impresión, los efectos que produjo la resurrección de Jesús en los que fueron los testigos directos. Hemos venido escuchando en estos días distintas apariciones de Jesús y vemos cómo van reaccionando. Primero, les cuesta mucho trabajo también a ellos convencerse de la realidad de la resurrección, que no era una alucinación, que era cierto. Jesús, por eso, condescendiente, les invita a que le toquen, que no soy un espíritu, que tengo carne y huesos. Come con ellos, les invita a comer, como acabamos de escuchar también en esta aparición. Es curioso que aparece muchas veces en las apariciones el ámbito de comida, una comida. Probablemente de alguna manera tenga que ver con nuestro encuentro con el Señor resucitado en el ámbito también de una comida, de este banquete pascual que es la Eucaristía. De alguna manera se nos está diciendo que aquí nos encontramos con el Señor resucitado. Si abrimos los ojos de la fe, como los abrieron los discípulos de Emaús, que le reconocieron precisamente al partir el pan.
Necesitamos también nosotros, como ellos, necesitaron asegurarnos de que se trata no de una alucinación o de una leyenda en la historia, sino que fue una realidad. No solo fue, sino que si resucitó Cristo realmente, sigue siendo una realidad. Es decir, Cristo está vivo. No es un personaje de la historia del pasado, a quien recordamos. Es alguien con quien podemos nosotros también hoy mantener una relación de tú a tú. Es alguien que nos interpela, que nos habla, que se acerca a nosotros, que nos consuela, que nos exige, que nos alimenta. Es alguien que nos acompaña en nuestro caminar. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Necesitamos sentarnos a charlar con Él, escucharle, sobre todo escucharle. Y sus palabras, puesto que son las mismas para siempre, Él no cambia de opinión, las podemos escuchar. Gracias a Dios nos han quedado consignadas en los evangelios, pero también en la memoria de los apóstoles, en sus cartas, en los hechos. Podemos, de hecho, acceder a Jesús, si no con los sentidos, sí con la fe. Y no olvidemos las palabras de Jesús a Tomás: dichosos, Tomás, los que sin ver crean. Tú, porque has visto, has creído, pero es digna de todo elogio la postura de quienes sin ver, sin percibir con los sentidos, crean. Es nuestra situación. Podemos creer con la misma fuerza con la que creyeron ellos por los sentidos. De cualquier manera, notemos que tampoco los sentidos descubrían todo, porque cuando Tomás exclama ante Jesús, a quien está viendo, Señor mío y Dios mío, está diciendo algo más que lo que ve con los ojos. Está haciendo una proclamación de fe en la divinidad de Jesús, y eso no se ve con los ojos, por mucho que lo que él viera era un indicio. Cristo muerto y resucitado era un indicio, pero él lo ve sobre todo por la fe. En ese momento se ha despertado su fe. Esa fe tiene también que despertarse en nosotros, hasta el punto de que también opere un cambio en nuestra vida, como la operó en los discípulos y en los apóstoles. Hemos escuchado en estos días el relato de cómo Juan y Pedro, al acceder al templo, se encuentran con aquel paralítico. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, y lo cura Pedro en el nombre de Jesús. Viene después la gente preguntando. Pedro aprovecha para explicar lo que había ocurrido y de paso llamar a la conversión de una manera además muy directa. Vosotros lo matasteis, rechazasteis al autor de la vida, pero era por ignorancia. Ahora el Señor os invita a convertiros. Después llegan las autoridades judías, lo acabamos de escuchar, y Pedro, el mismo Pedro que aquella noche del Jueves Santo, muerto de miedo, negaba que conociera a Jesús por 3 veces, ese mismo Pedro, pero transformado, con una valentía que antes no tenía, les dice a las autoridades: jefes del pueblo y ancianos, quede bien claro que ha sido el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, el que ha realizado esta curación. Da testimonio con mucho valor. Y de nuevo, una invitación a la conversión. Vosotros, que os creéis los arquitectos de este mundo, habéis rechazado al que es la piedra angular. Ha sido constituido por Dios piedra angular del edificio. He ahí la tarea que seguimos teniendo también nosotros hoy. Si estamos convencidos plenamente, si nuestro encuentro con el Señor resucitado en la oración, en los sacramentos, en el diálogo que mantenemos con el Señor, escuchando y meditando su palabra, llegamos a ese convencimiento total, en nuestra vida habrá una prioridad muy importante, la de convencer a nuestro mundo de que está desechando al que es la piedra angular. En otros tiempos quizá era
más o menos aceptado Jesús como tal piedra angular, hoy no lo es. Y por lo tanto nuestra tarea es mucho más urgente. Por lo tanto no podemos ser cristianos pasivos de brazos cruzados. El Papa nos lo está diciendo continuamente, quiere que la Iglesia sea evangelizadora, misionera, porque lo está necesitando nuestro mundo. Y si no somos luz del mundo y sal de la tierra, si esa sal se vuelve sosa, si esa luz se esconde debajo del celemín y ya no sirve para brillar, nos habremos convertido en seres inútiles. Cristo nos necesita para ser testigos suyos en medio del mundo. Nos necesita, pero solo podremos responderle en la medida en que, con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo, lleguemos a esa certeza de tal calibre que nos mueva a no quedarnos quietos y a salir de nuestras posiciones cómodas y a tomar postura ante nuestro mundo y ser capaces de decirle a este mundo: vosotros, los arquitectos del mundo de hoy, os estáis equivocando, que estáis rechazando al que es la piedra angular, Jesucristo. Otro nombre que pueda salvarnos no se nos ha dado. El Señor nos dé valor, fortaleza, su gracia y su ayuda para que también nosotros seamos hoy testigos suyos. Elevemos ahora nuestras súplicas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien ha resucitado y sentado a su derecha. Por la Iglesia, encargada por Jesucristo de ser testigo ante el mundo de su resurrección de entre los muertos y su victoria sobre el pecado y la muerte, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia, para que no dejen de hablar con la claridad de Pedro y con la autoridad del nombre de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no creen, para que no dejen de comprobar cómo todos los indicios apuntan a la veracidad de la noticia de la resurrección de Jesús y, por tanto, a su divinidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos, para que confíen en el amor todopoderoso de Dios, capaz de curarles y fortalecerles si creen en Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hermanos perseguidos y acosados por su fe, para que su paciencia consiga la conversión de los perseguidores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que perseveremos hasta el fin en el seguimiento del único que nos puede salvar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Con humilde confianza te rogamos, Padre, que concedas a tu Iglesia los beneficios de tu bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que pasemos del apego a las cosas de la tierra al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Casimira y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Señor resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Cristo nuestra
guerra lucharon. Cristo ha resucitado. Y la muerte fue vencida. Cristo nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Cristo ha resucitado. Aleluya. Es el grano que muere Cristo ha resucitado. por el triunfo de la espiga. Cristo nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Cristo ha resucitado. Aleluya. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.